los siguientes ejercicios abordaremos los conceptos de perímetros y representación algebraica. Nos dice la primera pregunta: ¿cuáles expresiones algebraicas permiten calcular el perímetro de cada una de las siguientes figuras? Nos está presentando una figura, en este caso vemos un cuadrado de lados con longitud A, y tenemos que ver cuál de estas expresiones sería la correcta para calcular el perímetro. Tenemos en una segunda un rectángulo y de igual manera vamos a ver cuál de esas expresiones es correcta para representar el perímetro. Y por último tenemos aquí un trapecio. Lo mismo, tenemos que elegir de estas expresiones cuáles son correctas para representar el perímetro del trapecio. Vamos a analizar una por una, comenzando con el cuadrado del lado A. Tenemos entonces que para calcular el perímetro de cualquier figura vamos a sumar el contorno de los lados. Entonces esta primera expresión que vemos aquí satisface perfectamente el significado del perímetro o satisface perfectamente el sentido que tiene el cálculo del perímetro. Entonces en esta expresión que tenemos, P es igual a A más A más A más A, tendríamos ya sumado todo el contorno de esta figura. Son 4 veces A que está sumado. Este es el perímetro. Esta sería una expresión correcta para calcular el perímetro. Y tenemos también aquí 4 veces A, sería otra expresión correcta. Se lee 4 veces A, se representa 4A. Algebraicamente la representación es 4A. Esta expresión también vendría a ser correcta. Y tenemos otra expresión que dice A por A por A por A. Pero el perímetro no obtenemos el perímetro de una figura multiplicando, sino sumando sus lados. Y por último tenemos aquí 4 veces A. Esto tiene un sentido correcto, sin embargo, de forma algebraica no está bien escrito, porque 4 veces A algebraicamente se representa como 4A. Aunque sí, el perímetro es 4 veces la letra A. Pero la representación algebraica, vuelvo a repetir, es P igual a 4A. Entonces aquí, sustituyendo el valor de A con un valor 5, vemos que si calculamos el perímetro utilizando esta primera fórmula, en donde sumamos la letra A más A más A más A, tendríamos que, sustituyendo, está 5 más 5 más 5 más 5 y nos da un perímetro de 20. Esta es correcta, es una expresión correcta. Vamos a ver cómo el valor numérico nos va a servir para descartar algunas expresiones que no son correctas. Perímetro es igual a 4 veces A. Si A vale 5, entonces sería 4 por 5, 20. Nos da lo mismo que esto, entonces por lo tanto podemos decir que esta expresión también es correcta. Aquí tenemos esta otra expresión en la cual estamos multiplicando A 4 veces por sí mismo. Entonces tendríamos 5 por 5, 25 por 5, 125 por 5, 625. Esto no corresponde con un perímetro, porque ya vimos que el perímetro se obtiene sumando la longitud de los lados y nos da 20, y aquí nos da 625 para el valor 5. Entonces esta es incorrecta. Por último vamos con esta, que es 4 veces A y efectivamente nos da 20, pero vuelvo a repetir, esta expresión no es algebraica porque nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, pero no está correctamente representada la multiplicación de 4 por A, como sí lo está en esta expresión en donde tenemos 4A. Entonces esto sí tiene el sentido correcto, pero algebraicamente no es correcto. Vamos con el rectángulo cuya base es 5B y cuya altura es B. Tenemos estas expresiones: P igual a 2 que multiplica 5B más B, P igual a 12B, P igual a 10B, P igual a 5B más 5B más B más B, y P igual a 5B por B. Bueno, volvemos a repetir que el perímetro se obtiene sumando todos los lados de la figura, por lo cual la expresión que más se acerca a la definición tradicional de perímetro sería aquella en la cual tenemos
sumados 4 lados, ¿cuál es? Esta. Entonces tenemos 5b, que sería el lado que aquí está en la parte de arriba, más 5b, que sería este, más b, que es una vez la altura, más otra vez b, que sería esta altura. Entonces ahí tenemos ya sumado todo el contorno. Esta expresión entonces sería correcta para el cálculo de perímetro, ya que se atiene perfectamente a la definición de un perímetro, que es la suma de los lados de cualquier figura. Colocando como ejemplo, si b es igual a 3, tendríamos en la primera expresión perímetro es igual a 2, que multiplica 5 por 3 más 3. Sustituimos entonces la b con el valor 3 aquí en este punto, y aquí también donde también aparecía la b, sustituimos con el valor 3. Una vez haciendo la sustitución, vamos a hacer las operaciones indicadas, que en este caso es la primera de ellas, 5 por 3, que nos da 15, y el resultado de la multiplicación, que fue 15, lo vamos a sumar con 3. No olvidemos que la jerarquía de operaciones nos dice que primero vamos a realizar las multiplicaciones y divisiones y después las sumas y restas. Entonces en este caso, primero fue la multiplicación 5 por 3, nos dio 15, después vamos a hacer la suma, 15 más 3 nos da 18, después volvemos a multiplicar 2 por 18. ¿Por qué no multiplicamos primero? Bueno, porque esto que está dentro del paréntesis tiene aún mayor jerarquía que la suma, la resta, la multiplicación y la división. Las operaciones que están indicadas con paréntesis se hacen primero cuando están dentro de un paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis se hace primero y después ya se hace lo externo al paréntesis con lo interno al paréntesis. Nos quedó entonces 2 por 18, que es 36. Tenemos aquí que el perímetro, según esta fórmula, es 36. Bueno, esta es una expresión válida de perímetro. Vamos a ver por qué, analizando, ya tenemos aquí un resultado, pero vamos a ver analizando por qué esta es una expresión válida. Es válida porque tengo dos veces 5b más b. Aquí veo, en esta expresión que ya dijimos que es la correcta porque se atiene perfectamente a la definición de lo que es un perímetro, tenemos aquí en el centro 5b más b. Está una vez 5b más b, pero también tengo aquí 5b más b. Entonces puedo decir que está dos veces 5b más b, y esa es la razón por la cual esta expresión es correcta. Vamos a ver cómo coincide perfectamente con esta expresión que habíamos analizado en un principio, en donde sustituyendo la letra b con el valor 3, obtendríamos 5 por 3, 15 más 5 por 3, 15 más 3 más 3. Entonces 15 más 15 más el resultado de 3 más 3, que es 6, nos da 36. Bueno, nos da entonces el mismo resultado. Podemos ver perfectamente que las dos expresiones son válidas para el perímetro de esta figura. Vamos ahora con las siguientes expresiones. Estas dos expresiones pueden entenderse que fueron calculadas tal vez con una multiplicación o tal vez con una suma, pero vamos a analizar esta, que es nuestra expresión original de perímetro, digámoslo así. Esta que es nuestra expresión original de perímetro, digámoslo así, en donde tenemos 5b más b. Entonces, si yo tengo 5b y le sumo otra vez 5b, obtengo 10b. Sumo una b, 11b. Sumo otra b más, obtengo 12b. Por lo tanto, esta expresión 12b es correcta. Vamos a ver que si nos da el mismo resultado sustituyendo el 3, tendríamos 12 por 3, 36. Es correcta entonces esta expresión para el cálculo del perímetro de esta figura. La siguiente expresión es p igual a 10b. Si ya vimos que 12b es un valor válido para el perímetro de esta figura, entonces 10b no lo es, ¿verdad? Porque 10b es otra cantidad diferente. Sustituyendo tenemos 10 por 3, 30, no nos da 36, entonces no es correcto. Vamos con la última, en la que tenemos 5b por b. 5b al multiplicar por b. Sustituimos la letra b con el valor 3, obtendríamos 5 por 3, 15, y ese 15 lo multiplicamos otra vez por 3, obteniendo 45. 45 no es un valor igual a los otros resultados que ya obtuvimos de las expresiones que sí son correctas, que era 36
y aquí es 45. Por lo tanto, esta expresión no es válida para el cálculo de perímetro de este rectángulo. Vamos con el trapecio. Aquí nos presenta un trapecio que tiene por lados F, luego tiene un lado representado con la letra G. Se entiende que este lado G es igual a este lado G, y luego tenemos el valor E, que es otra medición en este caso de la base menor de este trapecio. Bueno, el perímetro ya dijimos es la suma de los lados. Vamos a ver cuál de estas expresiones es la suma de estos lados. Bueno, tendríamos que sumar E más G más F más G. ¿Cuál de estas expresiones se asemeja más a nuestra definición tradicional de perímetro, que es la suma de los lados? Es precisamente la primera, en la cual tenemos E, que aquí está, más G, y otra vez más G, que aquí está otra vez, más F. Esta expresión es correcta. Si colocamos valores, obtendríamos, sustituyendo estos valores, obtendríamos 5 más 6 más 6 más 8. Estos valores son arbitrarios, puede ser cualquier valor, siempre y cuando tomemos en cuenta que la G tiene el mismo valor aquí que aquí. Entonces 5 más 6 más 6 más 8, 5 más 6 nos da 11, más 6 nos da 17, más 8 nos da 25. 25 es el perímetro. Entonces de esta figura sí sustituimos con estos valores que estamos presentando aquí. ¿Cuál de las siguientes expresiones es también válida para el perímetro de esta figura? Ya vimos que esta sí es válida. ¿Cuál de las siguientes también lo es? Vamos a analizar las demás. En el caso de la segunda dice P es igual a 2 veces G, lo cual sería 2 veces 6, o 2 por 6, 12, o 6 más 6, como está representado aquí, más F y más E. 6 más 6 nos da 12, más 8 nos da 20, más 5 nos da 25. Este resultado es igual a este. Sin embargo, ya mencionamos hace un momento que no es la forma correcta de una expresión algebraica escribir la palabra veces, sino tendríamos que haber escrito nada más 2G. 2G representa la multiplicación de 2 veces el valor de G, pero algebraicamente no tenemos que escribir la palabra veces. Entonces, esta expresión, aunque se entiende que sí es equivalente, algebraicamente es incorrecta. Por lo tanto, no la vamos a subrayar como una expresión válida de perímetro para este trapecio. Vamos con la que sigue. Tenemos 2G más F por E. Aquí hay una multiplicación de F por E. Con el simple hecho de tener la multiplicación, pues ya nos vamos a dar cuenta que no es una expresión válida de perímetro, porque el perímetro se obtiene sumando los lados, y la multiplicación de F por E no representa la suma de los lados. Obtenemos aquí, sustituyendo 2 por 6, que es lo que vale G, más 8 por 5. 2 por 6 nos da 12, más 8 por 5, 40. 12 más 40 es 52. 52 diferente a el resultado válido para estos números, que es 25. Por lo tanto, esta expresión no es correcta para el perímetro de este trapecio. Vamos con la expresión que sigue, 2G más F más E. Como ya vimos, aquí teníamos 2 veces G. Aquí sí, la expresión algebraica es correcta, 2G. Luego le sumamos F y E, y con eso obtenemos el perímetro de esta figura. Sustituyendo, obtendríamos 2 veces 6, 2 por 6, más 8, más 5, 2 por 6, 12, más 8 es 20, más 5, 25. Ya vimos que sí nos da efectivamente lo mismo, o lo que estábamos esperando que nos diera, que es 25. Esta expresión sí es una expresión válida para el perímetro del trapecio presentado. Vamos con la última, que dice perímetro es igual a G más F más E. Si se dan cuenta, esta expresión es igual a esta, nada más estamos cambiando el orden de las operaciones. Aquí la suma de las G está en medio, en la parte en medio, y aquí la suma de las 2G está al inicio de la expresión. Sumamos G más G, y ya después al resultado de eso le vamos a sumar F y E, que fue lo mismo que hicimos aquí. Sumamos 6 más 6, luego le sumamos 5, nos da 12 más 5, 17, más 8, 25. Igual aquí, 6 más 6, 12,
más f, que vale 8, es 20, más 5 es 25. Obtenemos el mismo resultado que este, por lo tanto esta es una ecuación de perímetro válida para esta figura, o una expresión de perímetro válida para esta figura.